Nuestro tema va a ser entre la esencia y la etiqueta. No se preocupen en entender eso. Ya en el correr del mensaje va a notar de qué se trata. Entre la esencia y la etiqueta. Comenzamos entonces, hermanos, con 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces el pasaje comienza diciendo: de modo que si alguno está en Cristo. Eso habla de estar unido a Cristo, así como los pámpanos están unidos a la vid. ¿Recuerdan cuando en San Juan capítulo 15 el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos? Entonces cuando habla de estar en Cristo, es como esa figura, los pámpanos unidos a la vid, así el cristiano está unido a su Señor. De modo que si alguno está en Cristo, quiere decir que le pertenecemos, quiere decir que somos parte de Él. La Biblia enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos la iglesia, somos parte de Él. Estamos unidos a Él. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esa palabra nueva criatura habla de una nueva creación, habla acerca de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, nos unimos a Él y nacemos de nuevo por creer en Él. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Cuando nosotros nacimos de la unión de nuestro papá y nuestra mamá, representamos la naturaleza humana. Cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador, ahora hay una nueva naturaleza, somos hijos de Dios. Hay un cambio. Dice la Biblia, somos nueva criatura. Y esa nueva criatura es lo que nuestro Señor le habló a Nicodemo. Vamos a recordar un poquito esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo era el principal en la sinagoga y Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y entonces Jesús le dice a ese líder religioso llamado Nicodemo, le dijo: Nicodemo, si no nacieres del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahí le habló Jesús del nuevo nacimiento. Dice: si no nacieres del agua, el agua es la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que obra en nuestra salvación. Si no tuvieres ese nacimiento, no puedes entrar en el reino de Dios. En otras palabras, no puedes ser miembro de la familia de Dios. Entonces Nicodemo avanza en la conversación y le dice él a Jesús, dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Así que el Señor se dio cuenta que Nicodemo no entendió nada de lo que él hablaba y le dice estas palabras: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y ahí le vuelve a repetir el concepto. Le dice: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Cuándo una persona nace de nuevo? Cuando cree en Jesucristo como el Salvador. Y ahora ya tiene una nueva creación. Ese nuevo nacimiento que habla Jesús con Nicodemo es un nacimiento de lo alto, es un nacimiento que viene de Dios.
En las primeras cartas de Juan, él menciona esto, que aquel que ama, ese es nacido de Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que comprender para entrar en nuestro tema entre la esencia y la etiqueta. En otras palabras, yo quiero que usted salga de esta reunión sabiendo si usted es un cristiano verdadero o es alguien que se cree que es un cristiano. Si la esencia de su persona tiene las pruebas suficientes para demostrar que usted es un hijo de Dios, o si usted solamente se colgó una etiqueta que dice yo soy un hijo de Dios. Entonces, para ser un hijo de Dios, este es el primer paso, nacer de nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nací de nuevo. Las cosas viejas pasaron, las que quedaron del otro lado de la cruz. Esas cosas que formaban parte de mi vida vieja, eso pasó, ya Dios no está mirando eso. Dios me está mirando a mí como un hijo nuevo, miembro de su familia. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, una nueva creación. Y entonces, mis hermanos, dice el versículo 18, obsérvelo cómo empieza. Y ahí notará por qué no lo leí todo. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? El estar en Cristo. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Ser miembro de su familia. ¿Qué es lo que proviene de Dios? Experimentar la nueva creación, el nuevo nacimiento. Eso viene de Dios. En las religiones que nosotros conocemos, casi todos creen que son hijos de Dios porque hacen buenas obras. Porque dan pan, dan agua, dan dinero, dan ropa usada, etc. Dice, eso, yo soy de Dios. Eso no es una prueba. Eso no es evidencia de una nueva creación. Entonces ahora todos juntos hoy nos tenemos que preguntar, ¿estoy unido a Cristo yo? ¿De verdad estoy unido? ¿O alguien me colgó una etiqueta o me hizo creer que yo tengo una etiqueta que dice que soy cristiano? Pero si yo no sigo esto, si no experimento esto, como dice la Biblia, no soy un hijo de Dios. ¿Quién va a revelar eso? La misma palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la esencia, que es el tema que yo quiero hablar con ustedes, la esencia o la etiqueta. La esencia, hermano, es la sustancia con la que se forma la nueva vida, la materia. Y esa materia de la nueva vida es la obra del Espíritu Santo. No es que yo me transformo en un religioso. El Espíritu Santo actúa y dice que Él me convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo de Dios me convence que soy una persona pecadora, entiendo que tengo la necesidad de un Salvador. Y mi Salvador ahora es Cristo. Entonces ahora Cristo vive en mí, la esencia, la materia divina está en mí. En otras palabras, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Entonces en nosotros habita esta esencia divina. La palabra esencia, hermano, es la característica importante que define una cosa. Si yo digo que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, tiene que haber en mí características que demuestren que lo soy. Tiene que haber en mí, hermano, porque la esencia es lo que define, es lo que demuestra lo que soy. Y si yo soy un hijo de Dios, tengo que vivir como hijo de Dios y tengo que comportarme como hijo de Dios. Entonces un día ponemos las noticias y escuchamos de un pastor, y hasta a veces algunos que son famosos, dice, hizo una estafa de tal cosa. Y uno dice, ¿eso hacen los hijos de Dios? ¿Esa persona nació de nuevo? Un pastor conocido que se volvió inmoral, ahí están las noticias. ¿Eso hace un hijo de Dios?
Y entonces uno dice, sí, pero ese es pastor y este es el ministerio y lo sigue tanta gente y es conocido y tiene tantos fans, etcétera, etcétera. Pero yo estoy mirando en la Biblia la esencia y no veo en él la esencia de un hijo de Dios. Lo que veo es una etiqueta, un rótulo que alguien le colgó, que es un pastor, pero nunca conoció a Cristo como su Salvador. Y la mayoría de esos predicadores famosos que nosotros conocemos nunca tuvieron un encuentro con Cristo. No conocen a Cristo. Pero sin embargo, multitudes los siguen para transformarse en ciegos, siguiendo a un ciego. Y al final del camino todos terminarán en un hoyo, en un pozo. Entonces, hermano, esto de la esencia es lo importante, no la etiqueta, no el rótulo que yo soy cristiano, sino lo que hay adentro mío tiene que tener evidencia suficiente que demuestren que yo soy hijo de Dios, que yo nací de nuevo, que soy de la familia de Dios. Y la demostración de lo de adentro tiene que ser algo auténtico. Tengo que tener los frutos de un hijo de Dios. Y mi composición de hijo de Dios es fija, es estable, no cambia. Y cuando yo pienso en eso, y ustedes han oído gente que predica que la salvación se pierde, ¿y cómo? ¿Y si soy hijo de Dios y nací de nuevo? ¿Y pierdo mi salvación? ¿Y cuándo voy a nacer de nuevo? ¿O nunca más voy a nacer de nuevo? La esencia de un hijo de Dios es algo fijo, es estable, es para siempre. Por eso Dios dice, el que cree en mí no se pierde, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Entonces la esencia y la etiqueta, los rasgos de un hijo de Dios son únicos. Los rasgos de un hijo de Dios son irrepetibles. Solamente los hijos de Dios tienen cierta conducta que el mundano no puede tener. Pablo escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 2, verso 14, y le dice estas palabras: el hombre natural, es decir, el que no nació de nuevo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Y para ese hombre la palabra de Dios es locura. No la entienden. Recuerdo yo, era como el año 1994. Y unos psicólogos, buenas personas eran, venían al negocio donde yo trabajaba y siempre teníamos alguna conversación. Y uno de ellos quedó impresionado por el modo de aconsejamiento y cómo afrontábamos con soluciones bíblicas ciertos problemas. Y ese hombre me dijo: yo quiero invitarla a comer a usted y yo quiero que usted me enseñe todo eso, porque eso nosotros en psicología no lo hemos aprendido. Y yo le dije: esto no es algo que se enseña. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no puede hablar o guiar a una persona. La palabra que se usa en ese ámbito es orientar. Usted no puede orientar a una persona si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios. Este modo de trabajo que yo tengo es el modo de Dios, no es una técnica humana, no es algo que se aprende. Es algo que el Espíritu Santo de Dios lo guía. El hombre natural, el que no nació de nuevo, ese no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las entiende, no las puede discernir. Para él son locura. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ver entre la esencia y la etiqueta. La esencia, la materia con la que mi vida está compuesta, ¿demuestra que soy hijo de Dios? ¿O solamente me colgaron o me colgué yo una etiqueta que dice soy hijo de Dios? Entonces ahora vamos al primer paso. Tenemos que estar en Cristo. El primer paso, tenemos que nacer de nuevo. Lo vimos ahí en Nicodemo. Ahora el segundo paso, este sí quiero que lo mire, en Efesios capítulo 1, busque ahí por favor. Efesios el capítulo 1 y el versículo 13. Ahora cuando estamos viendo esto, hermano, y en la medida que avanzamos, vaya mirando su vida a ver si está en esto. Porque si su vida no está de acuerdo a esta experiencia que vamos a ir viendo hoy con la Biblia,
entonces usted no nació de nuevo, usted solo tiene una etiqueta que es cristiano. Entonces, mire aquí, esto es sumamente importante. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, dice el pasaje, oído la palabra, estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Yo tengo que oír la palabra y tengo que creer en el mensaje de la palabra que se llama evangelio. Y cuando yo creo en el evangelio, ¿cómo dice ahí el texto? ¿Evangelio de qué dice? ¿De qué dice? De vuestra salvación. El evangelio, escucho la palabra de Dios, creo en el evangelio de Dios. Ese evangelio me trae salvación. Y después que recibo la salvación, ¿qué es lo que le da certeza que soy hijo de Dios? ¿Qué dice después? Sellado, ahí está. Que ese sello dice que soy un auténtico hijo de Dios. Esto, hermano, no es que le pasó a uno en Formosa o en Trinidad Tobago. Eso le pasa a todo hijo de Dios. Y si esto no le sucede a usted, usted no es un hijo de Dios. Vamos de nuevo. Tiene que estar en Cristo. Tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo llega a esa experiencia? Habiendo oído la palabra, habiendo creído el evangelio de la salvación y siendo sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué un sello? Porque el sello del Espíritu Santo es un símbolo de legalidad que demuestra que somos legalmente hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo es un sello de autenticidad. Es lo que demuestra que somos auténticos hijos de Dios. El sello del Espíritu Santo, yo no voy a avanzar, pero después si usted ve en el verso 14, habla de las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras se traduce como cuota, cuando usted compra algo en cuotas. La palabra arras se traduce también como señal. La palabra arras se puede traducir como anticipo. ¿Cuál es la cuota que Dios nos dio? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el anticipo? Que somos herederos del cielo. La presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en su vida, usted nunca creyó de verdad en el Evangelio y nunca nació de nuevo. Y algunos argumentarán, pero vengo de una familia religiosa, pero yo pasé por las aguas del bautismo, pero yo ofrendé en la iglesia, pero yo nunca falté un domingo a la iglesia. Pero si usted no nació de nuevo, no es hijo de Dios. Necesita la esencia, la sustancia divina, que es la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Cristo en mi vida. Este es el modo de Dios. Y entonces ahora, hermanos, si soy hijo de Dios, dice la Biblia, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es hijo de Dios no está en una reunión mirando el reloj y esto cuándo va a terminar. El hijo de Dios oye la palabra de Dios, disfruta, se goza con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a veces es dura. Me siento que me está atacando, pero sé que eso es bueno para mí. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Escuche este otro paso. Solamente cree que la Biblia es la única fuente de autoridad. Pero yo escuché un predicador que tuvo una visión, un sueño, y él dijo y profetizó y dijo esto. Un verdadero hijo de Dios, solamente la Biblia es su única fuente de autoridad. Pero mire que ese hombre es famoso, él dice cosas que se han cumplido, pero que él siga diciendo lo que quiera. Yo creo que solamente la Biblia es mi única fuente de autoridad, porque yo soy hijo de Dios, y el Hijo de Dios, la palabra de Dios, oye. Ahora note esto, porque estoy yendo en un paso a paso.
El Hijo de Dios, en su esencia, tiene que hacer discípulos. Entonces recordamos nosotros, Mateo 28, recordamos, 28, 18, que en donde el Señor dice que había que ir, hermano, por las naciones y que había que hacer discípulos y había que más, que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, hermano, no es para calentar un banco en una congregación, tengo que hacer discípulos. Es decir, que tengo que hablarle a otras personas que tienen que estar unidos a Cristo, que tienen que nacer de nuevo, que tienen que ser sellados por el Espíritu Santo de Dios, que tienen que creer en la Biblia como única fuente de autoridad y que ahora ellos, como testimonio de su fe y demostración pública que son hijos de Dios, tienen que bautizarse. Yo tengo que hacer todo eso y yo tengo que enseñarle a otros que hagan eso. Dice la Biblia, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que contiene la doctrina de la Biblia. Así que si yo no aprendo la Biblia, ¿qué le voy a enseñar a otro? Tengo que aprender Biblia. Porque el Señor me manda a aprender para llegar a la posición de enseñar a otros. Ahora, todo este fenómeno extraordinario, hermoso, sucede a través de una palabra que es la palabra redención. La palabra redención, nosotros una de las traducciones que hacemos es rescate. Así que cuando la Biblia dice que nosotros fuimos redimidos, es decir, que fuimos nosotros rescatados. Y ahora cuando nosotros fuimos rescatados, ahí en Corintios, podemos volver un poquito a Corintios, a 2 de Corintios 5. Ahí estoy recordando que hay una palabra que nos va a ayudar en este punto. 2 de Corintios 5, versículo 18 otra vez. 2 de Corintios 5, verso 18, solamente vimos la primera parte que dice, todo esto proviene de Dios. Y ahora lo que sigue es lo siguiente, dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, yo soy miembro de la familia de Dios por medio de la redención, el rescate que Cristo hizo por mí. Y ahora el texto dice que el modo de Dios, hermanos, es que Él nos reconcilió a nosotros con Él, porque por ser pecadores estamos enemistados con un Dios que es santo, pero cuando Cristo murió en la cruz, nos rescató, nos redimió, y ahora aparece aquí una palabra, y nos reconcilió con Dios. Esa palabra reconciliación era un término que se utilizaba en una operación comercial, un cambio de monedas. Usted tiene dólares, yo tengo pesos argentinos, hacemos un cambio. Eso se llamaba reconciliación. Era una de las formas en que se usaba la palabra. Ahora Dios usa esta palabra reconciliación. Y mi pregunta para ustedes, ¿cuál fue la moneda de cambio? ¿Cuál fue la moneda de cambio? Que Dios aceptó. Aceptó que Cristo, su Hijo, fuera a la cruz y Él pagara por nuestros pecados. Y entonces la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versos 18 y 19, dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su sangre preciosa. Aquí hubo algo diferente en la negociación. No fue oro, no fue plata, fue la sangre preciosa de Cristo, la sangre del Cordero. Eso fue lo que hizo la transacción y eso fue lo que permitió que gente pecadora como nosotros ahora podamos acercarnos al Dios Santo y no solamente acercarnos, sino ser miembros de su familia. Es lo que Cristo consiguió. Y entonces a esto, y yo recomiendo que ustedes después tomen su tiempo y vean la prédica esta,
y se detengan en Hebreos 10, versos 10 y 14, Hebreos 10, versos 10 y 14, donde dice que Jesucristo ofrendó su cuerpo, mire la ofrenda, palabra que nosotros usamos para una transacción, ¿no? Que tiene que ver con moneda. En la antigüedad había ofrendas de animales, de otras cosas. Pero dice que a través de la ofrenda de su cuerpo, está la transacción, la ofrenda de su cuerpo, dice, nos santificó para siempre. En los dos versículos dices, Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. Nos santificó para siempre. Entonces, mis hermanos, la salvación que Cristo consiguió es eterna, es para siempre. Eso es lo que me permite a mí ser un hijo de Dios. Y ahora vamos al Evangelio de Juan. Ese sí quiero que lo leamos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 1. Estamos hablando sobre el tema, la esencia o la etiqueta. Si yo soy un hijo de Dios, en mi esencia tiene que haber todo esto. ¿Qué cosas debe haber? Tengo que estar unido a Cristo, de modo que si estoy en Cristo, tengo que nacer de nuevo, soy una nueva criatura. Si no nazco de nuevo, no puedo entrar en el reino de Dios. Como hijo de Dios tengo que creer que la Biblia es mi única fuente de autoridad y de fe. Como hijo de Dios tengo que bautizarme. Como hijo de Dios tengo que hacer discípulos, tengo que predicar el evangelio a toda criatura, tengo que enseñar a la gente que guarden todas las cosas, es decir, los principios de la palabra de Dios. Como hijo de Dios tengo que entender que llegué a esa condición porque Cristo me rescató. Él me redimió y ahora Él no puso oro ni plata, no puso cosas materiales, pagó un precio de sangre por nuestra vida, por nuestra salvación. Él pagó, hermano, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora desde esa cruz, hace 2000 años, eso está expuesto a todo el mundo si quiere creer en Él como Salvador. Y ahora mire lo que dice ahí, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora quiero que note dos cosas en ese texto. Dice, a los que le recibieron y a los que creen. Los que le recibieron y los que creen. Esa palabra recibir está relacionada con la Biblia. Los que reciben la Biblia, el mensaje de la Biblia, y creen. Y creen. ¿Qué cosa decía Efesios 1:13 en el Evangelio de nuestra salvación? Y los que creen, entonces esos tienen potestad. Es la palabra que usa, ¿verdad? Dice aquí, les dio potestad, es la palabra que usa. Esa palabra potestad en este pasaje significa poder y también significa derecho. Si yo recibo y creo, entonces tengo el poder, la autoridad, tengo la esencia que demuestra que soy un hijo de Dios. Y la palabra derecho, poder, derecho. Tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios cuando creo en Cristo. Y a esta altura del mensaje, yo les digo, hermanos, ¿tuvieron ustedes esa experiencia? Porque no hay otra, es la única esta. No hay otra forma de ser hijo de Dios. Esta es la única. Porque por eso estamos en nuestro tema, la esencia o la etiqueta. Para que yo demostrar mi esencia, tengo que tener todas estas experiencias que estoy dando y que quiero tomarme todo el tiempo que sea posible. Porque si no está la etiqueta, solamente es un rótulo. Me siento que soy cristiano porque voy a la iglesia, porque tengo una Biblia, porque me aprendí unos salmos de memoria, porque canto himnos. Pero todo lo que estamos viendo, esto es la esencia de un cristiano. Lo otro puede ser una etiqueta.
Así como en una ropa que usted va y compra y ahí está la etiqueta y tal precio y dice, tiene lana de llama o de cabra, tiene ahí todos los compuestos. Pero eso es la etiqueta. Y si usted es conocedor, toca la tela y dice, pero esto no es eso, lo que dice la etiqueta. Cuando usted conoce de telas, de fibras, de cosas, dice, esto no, esto es sintético, esto no es, esto, ¿no? Pero le traigo a lo espiritual. Usted para saber si está frente a un hijo de Dios tiene que haber tenido estas experiencias. Si no solamente tiene la etiqueta de que es cristiano, pero la esencia no. Nunca nació de nuevo. Él se cree que es cristiano, pero la Biblia no lo aprueba. Ahora, para que no haya confusión, volvemos de nuevo a ese versículo. Dice, a todos los que le recibieron la palabra de Dios y creen en el evangelio de salvación, que habla de la obra de Cristo, esos son los que tienen potestad, es decir, tienen poder, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Otros no. Es la única experiencia válida. Recibir y creer. Recibir la palabra y creer en Cristo como el Salvador. Es lo único que me hace que yo sea un auténtico hijo de Dios. Avanzamos un poquito. Ahora ya creí en Cristo. Ya pertenezco a la familia de Dios. Ya nací de nuevo, cambié de naturaleza. Ahora la Biblia me enseña que también cambié de ciudadanía. Y hermano Vidal dice, pero yo quiero seguir siendo tarijeño. Pero la Biblia dice que usted cambió de ciudadanía. Demuéstremelo, pero ya voy ahí. Filipenses capítulo 3, mire. Y muchos de ustedes se van a enterar ahora que cambiaron de ciudadanía. Mire cómo dice la palabra, Filipenses el capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en Tarija, dice, en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y siguiendo con el ejemplo del hermano Vidal, él me muestra su carnet y dice, pero acá dice que yo soy de Tarija, acá dice que yo soy. ¿Pero usted creyó en Cristo? Sí. Entonces la Biblia dice que usted es ciudadano del cielo. Y ahora usted tiene una esperanza, usted no está esperando en un gobierno humano, usted está esperando que venga el Salvador. Amén. Otra vez. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, para andar aquí en la tierra y cruzar la frontera, vamos a seguir mostrando nuestros documentos. Pero para entrar al cielo, solamente lo lograrán los que tienen a Jesucristo como el Salvador. Amén. Jesucristo. Un poquito más de ese cambio. Esto, como está cerquita el libro de al lado, Colosenses, esto lo leí el domingo pasado o el sábado pasado. Mire ahí Colosenses capítulo 1, versículo 12. Después de Filipenses viene Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una explicación por cada texto. La primera en el versículo 12. Ahora que creí en Cristo, dice la Biblia, que yo voy a ser un heredero junto con los santos en luz. Dice, voy a participar de la herencia con los santos en luz. Hermana Lucrecia creyó en Cristo, yo también. Somos santos. Participamos de la misma herencia. Y otros santos que hay aquí, participamos de la misma herencia, de los santos en luz. Ya no somos de las tinieblas, no estamos bajo el control de la tiniebla, bajo el dominio de las tinieblas. Cristo nos rescató, Cristo nos salvó y ahora nos hizo herederos. No soy el único heredero, sino con otros a los que la Biblia le llama los santos en luz.
Miren el versículo 13 lo que sucede. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo sucedió eso? Porque yo vivo en la misma calle donde alquilo. Cuando creí en Jesús, ya dejé de ser ciudadano de la tierra y pasé a ser ciudadano del cielo. Nos trasladó, dice este texto, al reino de su amado Hijo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Yo creí en Jesús, fui trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo voy a entrar en ese reino? Cuando Él venga a buscarme. Pero ya tengo, ¿qué cosa? Las arras. ¿Qué eran las arras? La cuota, la señal, el anticipo, la garantía, la presencia del Espíritu Santo me asegura que soy heredero de ese reino. ¡Wow! Así es la Biblia, hermano. Así es. Pero mire el último versículo, 14. Hablando de su amado Hijo, que es Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué soy heredero junto con los santos en luz? ¿Por qué ahora tengo derecho a entrar en el reino del Hijo de Dios? Dice aquí, porque tenemos redención por su sangre, transacción, la moneda de cambio. Él ofrendó su vida en la cruz por mí. Amén. Él me compró en la cruz la salvación. Amén. Y yo creí que Él murió por mí. Y Él ahora me ha hecho heredero con los santos en luz. Me traslada a su reino. Y aquí dice, y a través de esa sangre que Él derramó, yo tengo perdón de pecados. Y si mis pecados fueron perdonados, ahora puedo tener comunión con un Dios santo. Y lo tengo con el Dios santo, siendo hijo de Él, miembro de su familia. ¡Wow! Tremendo, hermano. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Quisiera detenerme mucho más en esto, pero quiero ver si puedo llegar un poco más, hermanos, a cuáles son los rasgos definidos de un hijo de Dios. Por eso yo les recomiendo todos después que puedan escuchar en estos días esto de nuevo, todo ahí, con un tecito y seguir el paso a paso. Ahora le voy a hablar por lo menos de 3 o 4 rasgos definidos, es decir, evidencias de que soy un hijo de Dios. La primera evidencia que voy a usar en este punto es que yo tengo que ser una persona separada del mundo. Eso es una evidencia. Busquemos un respaldo en la carta de Santiago. Vayamos hasta ahí un momento. Y tranquilo que el API nos va a esperar. Santiago, hermanos, el capítulo 1. Santiago, el capítulo 1, y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 27. Santiago, capítulo 1, versículo 27. Por si alguien no sabía, este Santiago que escribió la carta era medio hermano del Señor Jesús. Este era uno de los hijos de María, Santiago. Veamos qué dice él aquí, capítulo 1 y versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula, quiere decir sin mancha eso, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esto es un rasgo definido de un cristiano. Tiene que guardarse sin mancha del mundo. Es decir, que el sistema de vida del mundo, o lo que algunos llaman la filosofía de vida del mundo, eso no tiene que estar en mí. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy de este mundo. Yo no voy en el camino que va a este mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Porque este mundo va por un camino ancho, dijo Jesús, que lleva a la perdición eterna, y nosotros transitamos un camino angosto que lleva a la vida eterna. Entonces, cuando nosotros predicamos o hablamos sobre mundanalidad, la cual se nota a veces en nuestra manera de hablar, y muchos de los predicadores hoy quieren caer en gracia ante la gente y hablan como se habla en la calle. Y hasta usan términos con doble sentido, groserías usan. Y la Biblia dice, un rasgo de un hijo de Dios no tiene que tener mancha del mundo.
Las inmoralidades del mundo no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos una nueva creación, ya no estamos en ese estilo pecaminoso de vida. No nos atraen esas cosas del mundo. Yo tengo que luchar, hermano, para vivir separado del mundo, porque ese mundo es dañino, hace mal, destruye. Ese mundo con su actividad pecaminosa humilla, aplasta, derrota, deprime a la gente. Pero yo soy hijo de Dios y tengo que mantenerme separado del mundo. Por eso usted tiene que mirar su esencia. No sea cosa que solo tenga una etiqueta que es cristiano. Entonces cuando yo hablo, cuando yo me visto, cuando yo me conduzco en esta vida, en los negocios, en diferentes cosas, yo tengo que ser bien diferente al mundo. Bien diferente. Porque el Hijo de Dios no puede aprobar las cosas que hace este mundo. Y entonces un poquito más, una vuelta de página ahí en Santiago, pero ahora el capítulo 4, mire por favor. Santiago el capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4. Dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primero dijo Santiago, guardarse sin mancha del mundo. Y ahora Santiago se dirige a los creyentes que dicen, pero yo tengo amistad con el mundo, hay cosas del mundo que me gustan. Y Santiago dice, bueno, pero eso es enemistad contra Dios. Si usted ama las cosas del mundo, otra vez el espíritu, el estilo, la filosofía de vida del mundo, si usted ama eso, la mundanalidad, dice el texto, usted se constituye en un enemigo de Dios. O sea que usted busca enemistarse con Dios, porque usted se aferra a cosas que Dios no aprueba. ¿Y cómo yo puedo ser una persona vencedora del mundo? Si soy un cristiano que tiene la esencia de un hijo de Dios, no solo una etiqueta, la esencia. Y ahora, mis hermanos, no solo tengo que ser separado del mundo como parte de mis rasgos de hijo de Dios, sino también que tengo que ser separado del pecado. Entonces ahora quiero leerles una buena porción de Romanos capítulo 6. Y se lo digo así, como buena porción, porque es una comida que le va a hacer bien al alma. Observe cómo dice Romanos capítulo 6. Esto es lo que tiene que vivir un hijo de Dios. Todo lo que estoy hablando, si soy un verdadero hijo de Dios, esto que dice Romanos capítulo 6, versículo 11, mire cómo dice la palabra de Dios ahí. Romanos el capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor así, hermanos. No solo tengo que estar separado del mundo, lo que voy a aprender aquí es que tengo que estar separado del pecado. Todo hijo de Dios tiene que estar separado del pecado. El que practica el pecado, decía Juan, no es de Dios. Bien, ya estamos, Romanos 6, verso 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Primera enseñanza contundente, soy hijo de Dios, estoy muerto al pecado. Pero los viernes, todavía mi carne lo sabe que es viernes y ya resucito para alguna actividad pecaminosa. Un bailongo, un trago saurio por allá, ¿no? Una borrachera, en fin, alguna cosa del mundo. Pero la Biblia dice, no puede resucitar al pecado, tiene que estar muerto al pecado. ¿Y un muerto siente? Si tuviéramos una persona muerta acá y le ponemos sobre su pecho una pesa de 100 kilos, ¿lo siente? No. ¿Y por qué yo todavía tengo sentimientos por el pecado? Dice la Biblia que tenemos que nosotros, hermanos, considerarnos muertos al pecado. No tener esa práctica. Mire cómo sigue el texto. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algunos están al revés, hermano. Tienen que analizar este texto. Yo sé que no tenemos todo el tiempo hoy,
Pero fíjense en que nosotros en la iglesia tenemos gente que están muertitos en el culto, pero en la vida ahí el bailongo y andan ahí todos. Y la Biblia dice, es al revés, tienen que estar muertos al pecado y vivos para Cristo. Vivos para Cristo. Entonces no tienen que tener tristeza en la iglesia, ni andar ahí de cara pálida en la iglesia, tienen que estar vivos para Cristo. Ahora en las cosas del mundo, ahí tiene que estar muerto. ¿Ya está claro? Es al revés, hermano. Es al revés. A ver si mañana tenemos más alegría en el culto. Mire cómo sigue acá, hermano. Wow. Versículo 12. Primero dice, muertos al pecado, verso 11. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Algunos tienen el pecado aquí, hermano, en su corazón. Y le hacen un trono y lo lustran y todo, para que el pecado se sienta cómodo. Porque usted sabe que los pecados salen del corazón del hombre, dijo Jesús. Y algunos están ahí y entonces dice, no lo deje reinar. No lo deje reinar. Que no sea el pecado que dirija su vida. Que no sea el pecado que le marque los caminos en su vida. Que el pecado no reina. Primero, muera al pecado. Segundo, no permita que el pecado reine en su vida en cualquiera de sus formas. Mire el versículo que sigue, el 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos. Hermano, nuestro cuerpito ahí quiere carnavalear, quiere ahí, pachanga, como dicen algunos, quieren andar por ahí. Y dice, no deje que su cuerpo sea un instrumento de pecado. No lo entregue para que sea un instrumento. Ay, pero ese baile de la nostalgia me trae tantos recuerdos. Dice la Biblia, considérese muerto al pecado. Después le dice que el pecado no reine. Y ahora el tercer consejo que le da, no permita que su cuerpo sea instrumento de pecado. ¿Quiere una chapita? Versículo 14, mira. Dice la palabra, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Este es como esa frase que dice, le di la mano y me agarró el codo. Y usted le da el gustito a un pecado y ya está reinando en su corazón, está ahí. Y entonces dice Pablo, porque el pecado no debe enseñorearse de nosotros, porque nuestro Señor debe ser Cristo. Hay mucho más, pero estoy en estos rasgos de un hijo de Dios. Tiene que ser una persona, hermana, que no tiene que ser entregado al mundo. No tiene que tener esa amistad con el mundo. No estoy hablando de personas, estoy hablando del estilo de vida, recuerden, de la filosofía del mundo. En segundo lugar, tiene que vivir separado del pecado. Y en tercer lugar, hermano, tiene que estar separado del diablo. Y algunos dicen, ¿cómo? Sí, porque ahí todavía hay muchos creyentes que andan de la mano con el diablo. Andan en alegre compañía con el diablo. Pero yo les contaré lo que pasó con él. La Biblia lo dice así. Busque ahora, por favor, Hebreos el capítulo 2. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. La carta a los Hebreos el capítulo 2, verso 14. Ahora todos los que estamos reunidos acá, más los que verán esto a la distancia, se darán cuenta que no estamos transmitiendo una idea nueva, sino que esta está aquí en la antigua palabra de Dios. Todo, paso por paso, en la palabra de Dios. Hebreos el capítulo 2, versículo 14, habla de un día extraordinario para la humanidad. Y ya se lo voy a citar. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ahora habla de Cristo, dice, él también participó de lo mismo, es decir, que se hizo igual a nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, este texto que leo nos habla del día que la muerte venció a la muerte. Cristo, a través de su muerte en la cruz, venció al diablo que tenía el imperio de la muerte. ¿Y por qué el diablo tenía ese imperio de la muerte? ¿Para qué cosa?
El versículo 15 lo explica, obsérvelo por favor. Versículo 15, Cristo murió, hermano, para que por medio de su muerte le quitara el imperio de la muerte al diablo. Y dice versículo 15, el propósito, para librarnos a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que cuando Cristo nos murió en la cruz, hermano, fue para librarnos, porque nosotros por temor a la muerte, el que tenía el control de la muerte, que era el diablo, estábamos sujetos a servidumbre. El diablo nos decía, tome, aquí tiene alcohol, tome, aquí tiene inmoralidad, tome, ahí tiene carnaval, tome, ahí tiene una estafa preciosa para hacer, tome, y el diablo y todo lo que él nos ponía en la mesa, lo agarrábamos. Pero cuando Cristo murió, nos libró de ese dominio del diablo. Y entonces otra vez, ¿por qué algunos cristianos andan de la manito con el diablo? No deberíamos tener nada que ver nosotros con él. ¿Por qué no tenemos nada que ver? Porque de modo que si yo estoy en Cristo, estoy unido a Cristo. Si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Si yo soy una nueva criatura, nací de nuevo, pertenezco al reino de Dios. Si pertenezco al reino de Dios, solamente tengo una fuente de autoridad, que es la Biblia. Solamente tengo que bautizarme para dar mi testimonio de que soy un seguidor de Cristo. Tengo que buscar discípulos y enseñarles que deben bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tengo que enseñarles la Biblia. Yo tengo que explicarle a la gente que Cristo a través de su muerte nos rescató y nos hizo heredero con otros santos en luz. Yo tengo que explicar que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable del Hijo, de su reino. Y tengo que ahora saber que hubo una transacción. Cristo ofrendó su cuerpo en la cruz para comprarme a mí del pecado y para darme una nueva vida que es eterna. Y ahora, hermanos, yo tengo que vivir separado del mundo y tengo que vivir separado del pecado y tengo que vivir separado del diablo. Pues así es la cosa, mis hermanos. Todos nosotros deberíamos manejar este paso a paso así. Hay que empezar a tener un dominio, porque de eso se trata nuestra esencia de hijos de Dios. No tengo una etiqueta. Mi esencia demuestra que soy un hijo de Dios, porque pasé por todo esto que la Biblia enseña, porque Cristo me salvó, porque Él me salvó. Y ahora una cosita más. En Efesios capítulo 4. Después voy a ver cómo corto, porque si no, yo sé que nos tenemos que ir hoy. Efesios el capítulo 4, hermano, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios 4, verso 20. Dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Otra vez, hermanos, si fuimos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Ahora estamos hablando, hermanos, de los rasgos que me definen como hijo de Dios. Y la Biblia dice aquí, hermano, en este versículo, en el 22 ahora, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿se acuerda? Pablo dijo, las cosas viejas pasaron. Eso quedó del otro lado de la cruz. Ahora soy un hijo de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre. En otras palabras está diciendo, no haga nada de lo que hacía antes de conocer a Cristo. Nada. Le gustaba el mostrador, el bar, le gustaba el carnaval, todo lo que era pecaminoso. Ya no haga nada, dice, despójese de ese viejo hombre. Como sacamos la bolsa de residuos para que se la lleve el basurero, sáquese toda esa vieja vida. Y dice después en el 23, y renuévese en el espíritu de vuestra mente. Porque esa mente antigua era un basural, hermano, estaba lleno de pensamientos inmundos. Y dice, renuévese ahí en el espíritu de vuestra mente. Tenga la mente de Cristo, la mente de un hijo de Dios. Y el verso 24 dice, y vístanse del nuevo hombre. En otras palabras, vivan como cristianos. Demuestren que en su esencia
pertenece a Dios, está la materia divina del Salvador. Ya no somos mundanos, ya no somos de antes. Tenemos que vivir como el nuevo hombre. ¿Cuál nuevo hombre? Cuando nacimos de nuevo, nueva criatura. Ya soy hijo de Dios. 2 o 3 cosas, bien rapidito. Todo esto me hace preguntarme a mí, ¿cuál es mi posición en el servicio a Dios? Hoy, ¿cuál es mi posición? Cuando usted revisa la agenda de su día, ¿está Dios en su prioridad? ¿Es Dios el que está en primer lugar? ¿Ayer estaba Dios en primer lugar en su vida? ¿O solo le entró el espíritu del fin de semana y dice, sábado voy a la iglesia, domingo voy a la iglesia? ¿Cuál es el lugar de Dios? Porque yo quiero que tomemos conciencia, hermano, que estamos sirviendo a un Dios vivo. Cuando veníamos en el viaje, yo comentaba de un desfile que pasaron ahora, de la gente que iba a adorar a Santa Rosa. Y ahí iban cantidad de personas mayores. Iban ahí con unas imágenes. Eso no me representa, eso no me atrae. Yo soy un siervo del Dios vivo, no de un ídolo muerto. El Dios que tengo yo, y después ustedes pueden leer en su casa, 1 Tesalonicenses 1:9, donde Dios dice que Él nos sacó de aquello que servíamos a los ídolos muertos para servir al Dios vivo. Eso dice 1 Tesalonicenses 1:9. Que servimos a un Dios que está vivo. En otras palabras, cuando la Biblia dice eso, está hablando de un Dios que está presente en mi vida. No que me levanté ahí, hermano, todo con la lagaña y me puse un poco de agua y me peiné así, salí, me vestí, corrí, hice esto, fui al mercado, llevé a los chicos al colegio, vine y otra vez ya tengo que preparar la comida para el mediodía y ay, tengo ropa para lavar, ay, los platos de anoche y está en 1000 cosas. ¿Y Dios está vivo? ¿Está presente en su vida? Usted está lleno de actividades, pero está vacío de Dios. Me voy a dormir hoy temprano porque mañana tengo que hacer esto. Espere un momento, ¿y dónde está Dios en su agenda de mañana? Si usted va a servir al Dios vivo, como dice la Biblia, tiene que ser un Dios presente. Dios está presente en mi vida. Y entonces, de una miradita ahora, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, le voy a enseñar unas 3 cositas ahí muy rápido. Y estoy tratando de incluir esto, hermano, con la esperanza que usted después se sienta a ver el video con su Biblia abierta y siga el paso a paso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 24, Lucas 9, verso 24, mire cómo dice la palabra del Señor. Lucas 9, verso 24. Dice el Señor Jesucristo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Así que, hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios en mi agenda? Dice el Señor Jesucristo en este verso 24, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué quiso decir con eso? Que si usted vive de una manera egoísta, usted vive para usted mismo, vive pensando en usted, vive pensando en sus placeres, vive usted allí pensando en sus logros, en sus caprichos, en sus intereses personales. Eso es lo que Salomón en Eclesiastés llamaba vanidad de vanidades. Es decir, que usted va a terminar vacío. Tantas cosas. Pienso en mí mismo, yo soy el centro, yo soy importante, yo necesito placer, yo necesito satisfacer este capricho que tengo, este antojo que tengo, dice Salomón en Eclesiastés. Eso es vanidad de vanidades. Va a terminar vacío, va a terminar frustrado. Dice Jesús, pero si usted pierde su vida, es decir, si usted invierte su vida por causa de mí, no solamente que tendrá vida abundante, sino que también tendrá recompensas eternas. Tendrá recompensas eternas. Ahora, mis hermanos, yo debo servirle a Dios con pasión. Yo debo servirle a Dios con un corazón ferviente. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió Romanos 12, verso 11?
Dijo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Esa palabra ferviente habla con presencia de fuego de Dios en mi vida. Mi vida no está apagada. Soy un siervo activo. Y ahora estoy en la obra de Dios. Y ustedes están conmigo aquí. Y quizás hay alguno aquí entre nosotros que piensa que su responsabilidad en este lugar es mínima. Es decir, que usted cree que tiene una mínima o una mini responsabilidad. Pero tenemos una gran responsabilidad, hermano, de conocer a Dios, de imitar a Cristo, de predicar la palabra a Cristo, de guiar personas a la salvación eterna en Cristo. Tenemos una responsabilidad, hermano, enorme. No somos aquí, habitantes accidentales de la reunión. Venimos porque amamos a Dios, porque Dios está presente, porque buscamos servir a Dios, porque nuestro corazón está agradecido. Cristo nos rescató, nos salvó, nos hizo herederos de la vida eterna. Y estoy agradecido y soy responsable también para demostrar el amor que siento por Dios en mi prójimo, es decir, en el que tengo más cercano. Esa palabra prójimo significa el que está más cerca mío. Él necesita de Dios y yo tengo que enseñarles de Dios. Tengo una responsabilidad muy grande. Y entonces el verso 23, el anterior del que leímos, mire cómo dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ya he predicado mucho de ese pasaje, pero quiero que note la presencia de la cruz. Para servir al Señor tengo que tomar su cruz. Tengo que estar dispuesto a padecer vergüenza, como en la cruz. Tengo que estar dispuesto a padecer dolor, como en la cruz. Tengo que estar dispuesto a morir, como se moría en la cruz. Dice, tome su cruz, dice el Señor. ¿Quiere seguirme? Porque si usted no hace esto de tomar la cruz, usted no tiene la esencia de un cristiano, de un hijo de Dios, solo tiene una etiqueta. Y quiero decirles esto, mis hermanos, no existe cristianismo sin cruz. No existe. Si yo no estoy cargando la cruz de Cristo cada día, es porque no le conozco, porque no tuve una experiencia con Él como mi Salvador. El verdadero Hijo de Dios toma la cruz y sigue a su Salvador. Y ahora mire aquí en Lucas capítulo 9, la tercera enseñanza de ahí. Capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, verso 62. Dice el Señor Jesucristo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hermano, tenemos que tomar la cruz, seguir al Señor. Tenemos que poner la mano en el arado. Ese arado antiguo de campo, en donde se ponía una estaca con un pedazo de tela, y el que labraba la tierra llevaba el arado en su mano, con la mirada adelante. Ustedes y yo, dice la Biblia, con los ojos puestos en Jesús, así vamos adelante. No miro para atrás, no me distraen las cosas del mundo, no extraño cosas de mi vieja vida. Nací de nuevo, soy hijo de Dios, voy hacia adelante, tengo la mano en el arado, no suelto. Tengo la mano en la cruz, no suelto. Yo doy mi vida por Cristo, doy mi vida para Cristo. No quiero perder mi vida, quiero vivirla en abundancia como Él lo dijo. Y hermanos, en esa actividad de los rasgos que me distinguen como hijo de Dios, tengo que ser buen pescador. Y es lo que Él les dijo en Mateo 4, 18 a 20. Dice, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Así que ese rasgo tiene que estar en mí. La gente dice, yo no predico por esto, por lo otro. ¿Y la esencia o la etiqueta? Porque el verdadero Hijo de Dios que tiene su esencia, ese predica, es un representante de su Salvador. Habla de la palabra del Señor. No hay que temer a tomar la cruz. Le digo unas cosas sobre la etiqueta y nos vamos por ese API. Y Buñuelito también, ¿no? Ya le hablé bastante de la esencia. Ahora déjeme decirle algunas cosas sobre la etiqueta. Hay algunos que le colgaron esa etiqueta, este es un hijo de Dios. ¿Por qué usted es un hijo de Dios? Mi abuelo era cristiano, mi padre era cristiano, mi madre asistía a la iglesia.
Mis hermanos iban conmigo a la escuela dominical. Estudié en un colegio religioso. Y así ponen un montón de argumentos que son parte de una etiqueta. No vivieron nada de todo lo que prediqué hasta ahora. Solo le colgaron una etiqueta y le dijeron que son hijos de Dios. Una prenda dice, esto es alpaca, mire, alpaca. Miren, pero esto no es alpaca. Pero de ahí dice la etiqueta. Usted me dice que es cristiano, pero yo estoy mirando su vida y no vi todo el proceso que le hablé durante casi una hora. ¿Tiene la esencia o tiene la etiqueta nomás? La etiqueta, hermanos, es lo que describe o lo que le da la información adjunta sobre datos para identificar. Entonces usted se supone que lee la etiqueta y ahí tiene una cantidad de datos que identifica el producto. Y usted me dice que es cristiano, pero yo estoy repasando sus datos y sus datos no coinciden con los de un cristiano. Pero usted tiene la etiqueta. Su etiqueta dice que es cristiano. Usted dice que es hijo de Dios, pero no lo puede demostrar con la Biblia. Cuando yo pongo la lupa para observar los detalles del producto, encuentro que es una persona mundana, mentirosa, viciosa, estafador, pero tiene la etiqueta de cristiano, pero la esencia no. Entonces a veces, hermano, si me están entendiendo bien en esta hora, las iglesias están llenas de gente con etiquetas que aseguran ser cristianos, pero cuando usted ve la esencia de esas personas, usted no encuentra nada de Cristo en ellos. Y eso incluye, quiero insistir, a la gran mayoría de los predicadores de nuestra generación. Son gente que atrae multitudes, pero ellos nunca conocieron a Jesucristo a través de la fe. Nunca fueron salvos. Y son ellos, hermanos, lobos disfrazados de oveja. ¿Qué dice el envase? ¿Qué dice el envase? ¿Soy un hijo de Dios? Eso dice la etiqueta, pero debe coincidir, hermano, mi etiqueta 100% con la esencia. Si no, estamos frente a algo falso, frente a algo que no es real. Si mi etiqueta dice que soy cristiano, mi esencia lo debe demostrar. No pueden estar divorciadas. Tienen que ser la misma cosa. Y este tema hoy quiero presentarlo delante de ustedes como una forma de que cada uno, de modo responsable, revisemos nuestra vida y que no seamos víctimas de un autoengaño y nos perdamos una eternidad en el infierno, habiendo confiado en la etiqueta y no en la esencia. ¿Cuál era la esencia? De modo que si estoy en Cristo, unido a Cristo, asegúrese estar unido a Cristo, como los pámpanos a la vid. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, asegúrese de haber nacido de nuevo. Recuerde Juan 3, la charla con Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Asegúrese, asegúrese de haber tenido a la Biblia como única fuente de su fe. Asegúrese de haberse bautizado demostrando obediencia a su Salvador. Asegúrese de enseñarle a otros, haciéndolos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles la Biblia. Asegúreles que ellos fueron comprados por una transacción donde Cristo puso su cuerpo en ofrenda, derramó su sangre y ese fue el precio que Él pagó por nuestra salvación, para que todos los que le recibieron y creen en su nombre tengan potestad, recuerden, derecho, poder de ser llamados hijos de Dios. Él nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable de su Hijo. Él nos rescató por medio de su sangre preciosa. Ahora tengo que despojarme del viejo hombre que está viciado. Tengo que renovar el espíritu de mi mente y tengo que vestirme del nuevo hombre. Es decir, que tengo que tener una auténtica vestimenta de cristiano que esté de acuerdo con mi ser interior. Vive Cristo en mí, por dentro y por fuera. Cristo se pueda ver, mis hermanos. Recuerde, separados del mundo, separados del pecado. No deje que el pecado reine en su cuerpo mortal. No preste su cuerpo como instrumento del pecado.
considérese muerto al pecado. Esos son los rasgos y todavía no los he dicho todos, pero creo que hay unos cuantos para revisar aquí, ¿no? Y hermano, tome la cruz, ponga la mano en el arado, tome la red, hágase pescador de hombres como nos mandó nuestro Señor. Póngalo a Dios como prioridad. Viva con un Dios vivo, viva con un Dios que está presente en su agenda, en su estilo de vida. Y glorifica al Salvador, mis hermanos. La esencia indica que somos hijos de Dios. Y ese examen todos tenemos que aprobarlo. Si no, no vamos a entrar en el reino del Señor. El sello del Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Terminamos solo recordando Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra y creído en el Evangelio de nuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, de la posesión adquirida. No es que Dios va a salir a comprar un lugar para nosotros, ya está ese lugar, la posesión adquirida. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. El lugar ya está, el Salvador ya se ofreció en la cruz. Yo debo estar seguro de tenerlo como habitante de mi vida y poder mostrar la esencia de Cristo en mi manera de vivir. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Yo sé que hoy, Padre, muchas cosas sonarán como nuevas, pero son tan antiguas en los pasos de la salvación eterna. Y que podamos nosotros ser cristianos auténticos, verdaderos, y que no seamos autoengañados por una etiqueta. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a dar un buen testimonio acerca de nuestro Salvador y a ser fieles representantes de la persona del Señor Jesucristo. Bendice nuestra vida, Padre, la familia, derrama bendiciones en esta congregación y en aquellos que nos escuchan a la distancia, que puedas influir en las decisiones que traerán nuevas bendiciones y eternas a sus vidas. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, que el Señor bendiga sus vidas. Nuestro hermano aquí, Ramiro, él va a venir ahora para guiarnos en los cánticos finales.